Vamos al otro tema. ¿Cómo va la vista? Bien, entonces el segundo tema viene a ser urgencias oftalmológicas. ¿Ya? Es bueno que estén familiarizados con algunas patologías que tienen cierto grado de emergencia, cierto grado de urgencia, y algunas que simplemente pues no cumplen con este requisito de ser tratado como una emergencia o urgencia. ¿Ya? Entonces, dentro de las urgencias oftalmológicas es bueno que siempre se comience con un orden en lo que es el examen ocular. Y dentro de ese orden se debe hacer la evaluación de la agudeza visual como un examen que esté en el primer paso a realizar este examen. ¿Ya? ¿Por qué la agudeza visual? Por una cosa obvia. Los ojos han sido diseñados para ver. Y nosotros, cualquier patología que enfrentemos, tenemos que enfrentarlo siempre preservando que esa visión que tiene el paciente no pueda verse afectado por la patología que tiene el paciente. Y cuando hay cualquier patología, la forma de expresión que va a haber va a ser pues alteración en la visión. Por lo tanto, es bueno siempre cuantificar qué tanto ve el paciente. Sobre todo en situaciones donde hay accidentes de por medio, donde hay agresión de por medio, siempre se debe evaluar lo que es la agudeza visual. Evaluado la agudeza visual, hay que hacer un examen externo del ojo, algo que nos llame la atención, ¿no? Después, comprobar la motilidad ocular. ¿Existe restricción de movimientos? ¿No existe restricción de movimientos? ¿En qué posición de la mirada sucede esto? Si es que existe o no. También es bueno evaluar lo que es la pupila. Sobre todo, ahora que hemos visto síndrome de ojos rojos, la evaluación de la pupila es muy importante dentro del contexto de ojos rojos porque nos orienta a qué patologías puede estar teniendo el paciente. Un paciente con ojos rojos, vidriasis, es un paciente que probablemente tenga un glaucoma agudo. Un paciente con ojo rojo y miosis probablemente tenga una uveitis. Una alteración en lo que es la pupila, traducida por una anisocoria, una diferencia de medida en lo que es el tamaño de la pupila entre uno y otro ojo, nos indicará una probable lesión del nervio óptico en el ojo donde está más dilatado, donde no tiene una buena respuesta a la luz. Ver el segmento anterior con lámpara hendidura para ver qué está pasando. También el polo posterior, un fondo de ojo para ver cómo puede haber afectado esta emergencia, y también controlar la presión intraocular. Pero recuerden, más o menos tiene que ser una secuencia ordenada donde a la cabeza de todo eso está la determinación de la agudeza visual como lo que es pues el primer examen a realizar. Muy bien, dentro de lo que son urgencias oculares vamos a tener a los traumatismos oculares como una causa de probable emergencia o urgencia ocular, a lo que es ojo rojo, pero no todo ojo rojo. Ya habíamos estado diciendo de que hay algunos signos que nos van a orientar dentro del estado de ojo rojo a que la patología que sufre el paciente es una patología que puede producir alteraciones en lo que es la salud visual del paciente. Dentro del contexto de ojo rojo, ¿qué se debe de tener en cuenta como que nos orienta a una patología de mayor gravedad? Lo que es la inyección corneal auxiliar.
lo que es la secreción abundante. Si encontramos presencia de reacción inflamatoria, hipopio, en cámara anterior, hasta ahí esos 3 puntos que hemos hablado. Hoy día vamos a hablar de otros signos que nos van a alertar sobre esto. ¿Ya? Además, si existe una pérdida aguda de la visión, esta también es traducción de una urgencia ocular. Todo eso vamos a desarrollar ahora. Comencemos con lo que son los traumatismos oculares. Dentro de lo que son los traumatismos oculares, las causticaciones son parte importante de lo que es estos traumatismos. ¿Y qué es lo que va a producir? Todos los cáusticos se van a clasificar en cáusticos que son o bien ácidos o bien álcalis. Los dos van a producir daño en lo que es la superficie ocular, siendo mucho más agresivo los álcalis. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el contacto de un ácido con la superficie ocular? Va a coagular las proteínas de la superficie ocular, sobre todo las de la córnea, y esto hace que se forme una especie de barrera sobre lo que es la córnea, de tal forma que este cáustico va a producir exposición, pero no pasa a estructuras intraoculares. Los álcalis van a producir una saponificación de los ácidos grasos de las membranas celulares. Con esto produce pues alteración de la superficie de la córnea sobre todo, pero la gran diferencia es que todos los álcalis van a estar penetrando a estructuras intraoculares en tanto ese álcali esté en la superficie ocular. Entonces es bastante importante esta diferencia. Los ácidos hacen daño por el contacto, que es la superficie ocular, y los álcalis hacen daño por contacto y porque también van ingresando a lo que es la superficie intraocular en la medida que no se libre del álcali a la superficie ocular. Muy bien, entonces dentro de lo que es los ácidos tenemos pues el ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso, ¿no?, crómico, ácido clorhídrico, etc. Dentro de lo que son los álcalis tenemos el hidróxido de calcio, que se vende bajo la forma de cal, de yeso, de cemento. El hidróxido de sodio, como es la soda cáustica, los limpiadores de baño, de cocinas. El hidróxido de aluminio, que está en refrigerantes, en limpiadores de vidrio, etc. ¿Qué es lo que se concluye de estos dos cuadros respecto al álcali y respecto a los ácidos? De que son productos que se adquieren fácilmente, que son productos que están en casa. Entonces, una causticación puede ocurrir en el trabajo, los que trabajan con estas sustancias, o en la casa, porque es accesible a todas las personas. ¿Ya? Entonces, cuando hay estos productos en casa, esos productos pues tienen que ser guardados en forma segura, más si existen niños en casa. Y como recomendación general, nunca tengan un ácido, un cáustico en envases de refrescos de gaseosas. ¿Ya? Aunque pueda ser evidente el hecho, dice, pero ¿quién se tomaría eso? Cuando tomas un sorbo, ese sorbo ya pasó. Y ese pase por el esófago, etc., es suficiente para que tú estés condenado a que de pronto haya estenosis y tengan que hacerte una serie de operaciones por ese tema. Sucede. ¿Ya? Entonces,
todas estas cosas hay que prevenirlas. Muy bien. Entonces, cuando cae lo que es un cáustico sobre la superficie ocular, ¿qué es lo que va a producir? Va a lesionar pues la superficie ocular, conjuntiva, córnea. ¿En cuál de las dos estructuras es más peligrosa la manifestación de esta lesión? En la córnea. ¿Ya? En la córnea. Y es ahí pues donde se expresa con mayor fuerza cualquier tipo de causticación. Entonces vamos a encontrar lesiones epiteliales corneales, habrá pues quemosis, un edema corneal, un edema conjuntival. ¿Por qué? Porque es un proceso agudo que se presenta que va a producir esa reacción en la conjuntiva. Hará hiperemia, edema palpebral, puede haber hasta reacción en cámara anterior, algún grado de hipopio. Podrá haber quemaduras de primero y segundo grado en lo que es pues la piel periocular. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico se hace pues en base al antecedente, qué es lo que ocurrió, a qué hora ocurrió, qué has hecho inmediatamente después de eso. A ver, ¿qué se describe ahí en el cuadro? Lo que te llama la atención. A ver, dime, ¿qué te llama la atención? Claro, es una mancha de color verde después de una causticación. Eso es una úlcera corneal que se ha formado ahí, ¿no? Ahí, ¿qué les está llamando la atención? ¿Un qué? Un agujero, una fragmentación. ¿Una qué? Hay una fragmentación. ¿Otra cosa más? A ver, hay una congestión conjuntival bastante marcada, con algún grado de prioridad en lo que es la superficie limbar, una inyección ciliar. De repente algún grado de lesión de la parte de piel. Pero ¿qué está pasando acá, en la córnea? Está totalmente desepitelizada, ha alterado su color, ¿no? Entonces, pues, cuando esto pase, no de acá, podrá pasar con algún grado de cicatrización de repente, pero acá, ¿qué va a pasar con la córnea? La córnea es una estructura totalmente transparente y tanto el epitelio corneal y el endotelio corneal se encargan constantemente de preservar esa transparencia. Pero en este caso, ¿qué? Hay una alteración en la transparencia. Y cuando cicatriza la córnea, siempre cicatriza alterando su transparencia. Entonces, al alterar su transparencia, esto va a devenir ¿en qué? En una opacidad corneal que va a producir pues una disminución de la visión y requerirá en algunos momentos trasplante. ¿Ya? Vean, otra lesión mucho más amplia, ¿no? ¿Qué se está observando? Lo mismo, una congestión conjuntival marcada, periocular, pero ¿cuál es la zona más afectada? El área de la córnea, donde ahí bien podría decirse que también haya entre hipopio o una alteración bastante marcada de la córnea. ¿Qué se está observando? Vasos sanguíneos sobre la córnea. En un afán de tratar de que esa lesión cicatrice, aparecen vasos sanguíneos. Ya pasó, esto ya es un proceso crónico,
Pero, ¿cómo está la córnea? Totalmente opacificada. Y esto ya ameritaría un trasplante corneal. Pero, cuando se plantea un trasplante corneal, también la presencia de ojo seco es un factor en contra. ¿Ya? Acá habrá ojo seco. Si ven esta figura, ustedes dirán, ¿hay ojo seco o no? ¿Por qué razón? ¿Qué es todo? Ya, en la conjuntiva, ¿qué podríamos encontrar más o menos? Otra cosa. ¿Cómo? Vean, la reacción inflamatoria que hay en lo que es la conjuntiva vulvar, pero también la conjuntiva tarsal debajo de los párpados, superior, inferior, estará así inflamada, ¿verdad? Cuando dos estructuras inflamadas están ahí juntas, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo? Se pegan, hay una sinergia. Entonces, ¿eso produce qué cosa? También alteración de las células de la conjuntiva, de aquellas que secretan el mucus. Entonces, habrá un ojo seco. Se pegarán las estructuras, la conjuntiva vulvar con la tarsal. ¿Eso qué creará además? De repente algún grado de limitación de movimientos. ¿Ya? Entonces, pues, una causticación, no sabemos hasta dónde puede evolucionar. Si tiene esta evolución, más el ojo seco que pueda haber, el pronóstico lamentablemente no es bueno. ¿Ya? Ahora, cuando estamos frente a una causticación, se dice que se debe de tratar antes de revisar. ¿Ya? Ahora, 10% de los traumas oculares son químicos, el 80% de los afectados principalmente son varones y hasta el 25% de los casos son de compromiso bilateral. Entonces, se dice que se debe de tratar antes de revisar. Y el tratamiento consiste en lo que es una irrigación profusa de la superficie ocular. ¿Ya? Con agua, sencillo. Lavar por 10 a 15 minutos lo que es la superficie ocular. ¿Ya? Entonces, una vez hecha el lavado de la superficie ocular, recién pensar en una derivación urgente. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, vivieran al frente del Hospital del Seguro de Yanahuara y tienen una causticación de algún familiar, una causticación ocular, ¿qué hacen? Lo llevan inmediatamente, porque el paciente es asegurado, al médico que probablemente esté ahí al frente. ¿Qué dice? Lavarlo y después llevarlo. ¿Están de acuerdo con eso? Todos. ¿Por qué razón? ¿Qué tiene? Ya. Pero el médico está en frentecito, 2-3 minutos. Porque por más que el médico esté al frente, dirán, pues a ver, saca la historia. O sea, en el mejor de los casos, 10, 15, 20 minutos. Es mucho tiempo. El lavado tiene que ser inmediato. Ya después van a buscar al médico para que ya pueda dar algún tratamiento que trate de evitar complicaciones como la que estamos viendo.
Pero el tratamiento tiene que ser eso, la irrigación profusa. Y de eso depende el pronóstico visual del paciente. Ténganlo presente. Cualquier cáustico que entre a la superficie ocular debe ser tratada de la misma manera. Existen accidentes de causticación en lo que es jardinería. A veces están podando, etc. Y hay un cactus que podar y el zumo del cactus entra a la superficie ocular. Eso también se comporta como un cáustico. Hasta que lleguen al hospital, sigue actuando el cáustico. Entonces tiene que haber una lavada de la superficie ocular bastante profusa. Con agua, no es necesario suero, no es necesario todas esas cosas, el agua corriente. ¿Ya? Ahora, para la superficie ocular es cáustico cualquier cosa que no tenga una composición adecuada para echarse a superficie ocular. Cremas térmicas es cáustico para la superficie ocular. ¿Ya? Tengan en cuenta. Entonces, que se echaron tal crema, una crema óptica en vez del oído al ojo, es una causticación. Hay que lavar profusamente el ojo. ¿Ya? Por eso, los productos oftalmológicos se usan solo para la visión. Cuando hay productos oftálmicos bajo la forma de ungüento, y por decir, hay un chalacio, y estos se echan en la superficie ocular en piel, al contrario, eso no hace nada a la patología subyacente. ¿Por qué? Porque la concentración es mínima. ¿Ya? Entonces, lo de la piel es una concentración mucha para lo que es la superficie ocular. Y lo que usamos para la superficie ocular no hace nada a la superficie de piel. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la córnea pueden producirse daño en la córnea, ¿no? De diferente etiología. Pueden ser traumas directos, traumas por radiación ultravioleta, en caso de que uno esté observando a una persona que está soldando y no tengamos protección, cuando hayamos estado expuestos a lo que es la nieve, sin lentes adecuados, ahí existe una quemadura de lo que es la superficie ocular por radiación ultravioleta. ¿Ya? Y esto tiene manifestación, son de muy buen pronóstico, pero sí es muy molestoso en la medida en que esto se hace evidente. ¿A qué estamos expuestos? Más frecuentemente a lo que es, pues, el que uno pueda ver a alguien que está soldando sin la protección adecuada. Cuando alguien está soldando, no mire, retírese, ¿ya? Porque esta fotoqueratitis que se va a presentar se hace evidente entre 4 a 6 horas después del evento y es bien molestoso, porque es una patología que va a presentarse en los dos ojos de forma aguda, con una queratitis puntata total de los dos ojos, que tiene una manifestación bastante exquisita. ¿Por qué? Porque los pacientes vendrán con dolor ocular, con fotofobia, disminución de la visión, lagrimeo, enrojecimiento ocular, etc. Ahora, la córnea regenera fácilmente. En 24 horas ya está regenerada la córnea. Pero en tanto esto suceda, va a haber un periodo agudo que va a meditar tratamiento, y en tanto cicatrice, pues esa herida va a tener manifestación, y la manifestación son las que hemos hablado: fotofobia, blefaroespasmo, lagrimeo, enrojecimiento ocular. Una lesión a nivel corneal por un cuerpo extraño, probablemente una lesión lineal. Una fotoqueratitis por soldadura eléctrica. A ver, describe por favor qué estás viendo.
Pero, ¿cómo se está manifestando? ¿Qué es lo que ves? Claro, puntitos. ¿Ya? Esto en los dos ojos, de forma aguda, es bien manifiesto. Bien. O sea, el paciente va a venir con una sintomatología grande. ¿Ya? Es como si ustedes, pues, tuvieran una raspadura en todo el muslo, y eso tiene, pues, manifestación. A veces es superficial y esas son las que duelen. Entonces, una fotoqueratitis eléctrica por exposición a radiación ultravioleta proveniente de lo que es soldadura o en nieve produce este tipo de lesión. Entonces, puede haber lesiones en la córnea también por cuerpos extraños extraoculares. ¿Ya? Esto es frecuente, ya sea que este cuerpo extraño esté localizado en la córnea o esté a nivel de la esclera. Entonces, ¿qué manifestación va a tener? Entonces, ¿qué manifestación va a tener en estos pacientes? Las manifestaciones propias de una lesión corneal. ¿Qué son? Blefaroespasmo, fotofobia, lagrimeo, enrojecimiento ocular, etc. Y estos cuerpos extraños, en su mayoría, pues, son cuerpos metálicos que cuando se impregnan van a producir además un anillo de óxido que muchas veces es lo más complicado en sacar. ¿Ya? Entonces, ese cuerpo extraño tiene que sacarse, porque si no se saca, va a continuar la molestia y después se cubre el ojo con un antibiótico, con un ungüento que va a ayudar a la regeneración. A ver, ahí en la figura, describe lo que está pasando en la figura. A ver. La tercera. Describe lo que ves ahí. ¿Hay una qué? Ya. ¿Una qué? ¿A qué hora? Porque si este es el ojo. No. 3. Más o menos. ¿Ya? Entonces, hay una congestión ocular y la foto está captando una congestión ocular periquerática principalmente. Vean, cuando hay problema corneal, esto es una constante. Ya habíamos adelantado de que la congestión periquerática es manifestación de lesión corneal o de lesión intraocular, ya sea que se trate de una uveitis, un proceso inflamatorio, o una endoftalmitis, un proceso infeccioso. ¿Ya? ¿Y esto qué es? Es un cuerpo extraño. ¿Ya? Entonces, vean, esto se ve como una linterna. Si ustedes ven, todo lo demás está limpio. Sobre una estructura transparente, que vean esto, ¿qué va a hacer? Cuerpo extraño, no van a pensar en lunar, ¿verdad? Es cuerpo extraño. Listo. ¿Y qué hacen? Puede ser, se ríe, pero puede pasar. ¿Qué hacen con este paciente? Están en su salud. Para 10 puntos ahora tienen que ir, no sé hasta dónde, pero están ahí. ¿Qué hacen? Lo sacan
No sale con lavado. Eso no sale con lavado, con imán, no sale con lavado. Sí, también se usaba. ¿Ya? Entonces eso hay que sacar. De repente, ya pues, ya, en una de esas ya, intentan. Ya. Puede ser que salga algo, que salga gran parte. Déjenlo ahí, ya, total, lo otro, si ya salió, al epitelizar ya no va a causar molestia. ¿Ya? Pero no traten de ser tan finos si es que deciden sacar. Si hacen un primer intento, un segundo intento y no logran sacar, déjenlo ahí. Porque esto es un proceso extraocular que puede convertirse en un proceso intraocular porque se perfora la córnea y se complicó todo el tanto. ¿Ya? Ténganlo presente eso. Pueden intentar sacar, pero si es muy evidente. Acá se nota que está bien profundo y está existiendo lo que es un tatuaje de la córnea. Que venga a la derecha. También cuerpo extraño corneal. Y al lado izquierdo, derecho suyo. Derecho suyo. ¿Qué están viendo? También varios cuerpos extraños. ¿Producto de qué? De un estallido. Entonces, ¿qué hay que hacer eso en su momento? Sacar uno por equipo. No quedó. ¿Ya? Entonces, cuerpos extraños, lo van a ver, pero opten por no complicarse. ¿Ya? Porque, como en primeros auxilios, lo primero, no hacer daño. Si no se tiene la experiencia, no se tienen los equipos, ¿para qué correr riesgos? ¿Qué están observando ahí? Hay un cuerpo extraño en tarso. Ustedes divierten el tarso y ven esto, ¿qué van a concluir? Cuerpo extraño, no piensen en otra cosa, o sea, acá no hay esto. Ve algo que le llame la atención, es cuerpo extraño, sáquenlo, ¿ya? Entonces, en práctica tienen que aprender a evertir párpado superior. Porque de pronto no hacen eso y hay lesión en córnea, dan tratamiento y nunca va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no pasará? ¿Pero qué tiene que ver el cuerpo extraño? Está en el tarso. ¿Cómo lastima el ojo? ¿Qué pasa? Claro, cada parpadeo es una lesión a la córnea. Entonces das tratamiento, pasa y vuelve a lesionarse, nunca va a sanar. Entonces, si hay sensación de cuerpo extraño, la superficie ocular es fácil de examinar, ¿no? Lo que es el tarso inferior es fácil de examinar. El problema es tarso superior.
Si logran hacer la versión del párpado, ahí va a estar la solución. Bueno, es una endoftalmitis que lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, después tenemos a lo que vienen a ser pues los traumatismos del globo ocular. Cuando hay un traumatismo del globo ocular, generalmente el pronóstico y todas las complicaciones o todas las manifestaciones que va a tener el paciente van a estar asignadas por ese traumatismo inicial que se ha tenido. Por decir, si ha habido un traumatismo contuso que ha producido una lesión del nervio óptico, una sección del nervio óptico, lamentablemente en ningún sitio del mundo van a solucionar eso, ¿verdad? ¿Dónde se produjo? ¿En qué momento? En el traumatismo. Entonces, el traumatismo es el que va a determinar qué es lo que ocurre. Y a nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Solamente tratamos de llevarlo a un estado de normalidad para que pueda mejorar la visión. Pero en la medida de que también pues, no haya daño. Si haya un daño estructurado en lo que es la retina, que es una estructura nerviosa, pues tampoco podemos ayudar mucho. ¿Ya? Entonces, en el traumatismo ocular, la lesión inicial es la que determina todo el pronóstico que va a tener. Entonces, ante todo traumatismo ocular, hay que tratar de determinar cuál es el origen del traumatismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Estamos frente a un traumatismo cerrado, ante un traumatismo abierto. Tenemos que determinar la agudeza visual. No se olviden, la agudeza visual es un examen que involucra función, es un examen funcional. Por lo tanto, la determinación de la agudeza visual es muy importante. ¿Ya? Determinar si el ojo está abierto o no. Cubrir el ojo sin ejercer presión física. De repente se cubre, se pone esparadrapa, presión. No, en estos casos solamente la oclusión de repente. Cubrir el ojo sin ejercer presión física, mantenerlo en ayuno, evitar medicamentos tópicos y evitar maniobras que puedan ejercer presión física sobre el ojo. Cuando estamos frente a un paciente que tiene un traumatismo ocular, no sabemos si existe o no una herida abierta de este ojo. ¿Ya? En ese sentido es que no se debe ejercer presión sobre la superficie ocular, menos con un parche, ¿no?, a presión. ¿Por qué? Porque estructuras intraoculares tienden a prolapsar, se tiende a alterar lo que es la anatomía del paciente, el ojo del paciente. Bien, ¿por qué mantenerlo en ayuno? ¿Por qué? A ver, ustedes están a 4 horas en su serum, evidencian un traumatismo ocular y deciden trasladarlo. ¿Por qué en ayuno? Indicar que no coma nada en el camino o hace cuántas horas ingirió alimentos y que no coma más. ¿Por qué razón? Por la probabilidad de cirugía. ¿Y qué tiene que para que soporte la cirugía un poco de comida no se gana? ¿Por qué? Anestesiología no te va a aceptar eso. Siempre está tratando de sacar cuerpo, ¿no? Entonces, por lo menos te dicen 6 a 8 horas de ayuno. Si ya tú tienes a un paciente con 3, 4 horas de traumatismo, más el traslado, son otras 4, 6 horas, más la probable operación que lo puedan hacer de emergencia o de urgencia. Entonces van sumando horas. Con una herida abierta, ¿cuál es el problema de ir sumando horas y no haya solución al problema? Una probable infección intraocular, que es muy diferente que se te infecte pues una herida en el brazo, que tengas una celulitis,
En la vista se presenta una endoftalmitis, que es una de las complicaciones más severas en cuanto a oftalmología. ¿Ya? Entonces es bueno que estén ayunos para evitar retardar lo que es la operación. Si hay unas 12, 14 horas desde el accidente y de pronto te dicen 6 u 8 horas más, imagínense, ¿ya? El riesgo de infección aumenta. El evitar medicamentos tópicos. Habíamos estado hablando, lo que es medicamento que se da para la piel es cáustico para la superficie ocular. Y lo que se da para superficie ocular, si esto pasa a lo que es una cuestión intraocular, pues también tiene efectos, tanto en ungüento, tanto como en gota. Entonces hay que evitar, ante esta sospecha, evitar medicamentos, usar medicamentos tópicos. No hacer pues maniobras que hagan que se presione la superficie ocular por la posibilidad de alterar lo que es la anatomía del paciente por un prolapso a través de esa herida de contenido intraocular. Bien, veamos entonces lo que son los traumatismos contusos, traumatismos cerrados del globo ocular. Un traumatismo sobre la superficie ocular puede darse en situaciones de agresión por un golpe, en situaciones de deportes, a veces, pues, pelotas de béisbol, de tenis, etc., impactan sobre el globo ocular, y esto va a hacer, pues, de que la superficie antero-posterior del globo ocular se acorte, y en ese proceso puede haber diferentes manifestaciones, desde un estallamiento ocular hasta alteraciones en la anatomía del globo ocular. Puede haber entonces la presencia de lo que es un ifema traumático, sangre en cámara anterior. ¿Ya? Entonces, esto se asocia a traumas contusos. ¿Y por qué se presenta? Porque hay un desgarro del cuerpo ciliar y de sus vasos. Se puede asociar a midriasis en 10% de los casos. Siempre hay que ver si hay o no una ruptura esclerocorneal. Hay que descartar indemnidad de lo que es el globo ocular. Hay que controlar la presión intraocular. ¿Por qué razón? Porque esta hemorragia vítrea que va a estar en la cámara anterior, esta hemorragia, este ifema que va a estar en la cámara anterior, esa sangre va a drenar a través del sistema de la malla trabecular, que es por donde sale el humor acuoso en condición normal. Pero esa malla trabecular está diseñada para que se elimine por ahí el humor acuoso, no para que se elimine sangre. Entonces, esto va a aumentar la presión intraocular. Pero es muy diferente a que haya una cantidad de hemorragia, de ifema pequeña, a que haya un ifema total o bastante manifiesto. ¿Por qué? Porque la presión intraocular elevada puede producir lo que se llama una hematocornea, y en estos pacientes puede haber un resangrado en los 5 días siguientes. Por lo tanto, hay que estar alertas. ¿Qué se está observando ahí? Sangre en cámara anterior. Hay un ifema, ¿verdad? ¿Habrá aumento de la presión intraocular? Probable, no hay todavía una manifestación, ¿no? Ahí tenemos un ifema mayor. ¿Habrá manifestación de aumento de la presión intraocular? En esa imagen, ¿qué dice? ¿Sí o no? Ya probablemente haya algún incremento en la presión intraocular, porque ya hay manifestaciones. Esta congestión ocular tiene que tener algún origen. Si ha habido un traumatismo, entonces eso tenemos que decir que puede estar asociado a esta ifema que estamos observando.
¿Qué se observa ahí? Ya hay un ifema total. Y vean cómo la manifestación conjuntival, ¿no?, también es mayor, ¿no? Acá habrá probablemente un aumento de la presión intraocular. ¿Y qué más puede haber? Por la presión que puede estar elevada, puede haber una hematocordia. La córnea se tiñe pues con lo que es esa presión con el contenido hemático. Entonces, en estos casos hay que controlar la presión intraocular. Muy bien. Puede haber catarata, que es cualquier opacidad en el cristalino. ¿Un traumatismo puede producir una catarata traumática? Sí. Pero además de producir una alteración en la transparencia del cristalino, ¿qué otras cosas puede haber? El cristalino está suspendido, ¿no?, detrás del iris a través de lo que es el ligamento de zinc. A consecuencia del traumatismo puede haber una ruptura total o parcial de este ligamento de zinc. Si hay una ruptura parcial, ¿qué es lo que va a producir con el cristalino? Habrá una subluxación, ¿ya? De repente va a estar casi en su misma posición, pero subluxado, parcial totalmente, ¿ya? ¿Qué otra cosa puede suceder? De que simplemente no esté anclado con este ligamento de zinc a su posición original, sino que se rompió todo lo que es el ligamento de zinc y el cristalino no está en su sitio. Hay una luxación del cristalino. ¿Y a dónde puede ir el cristalino? O va a la cámara anterior o al vitrio, ¿ya? Si va al vitrio, producirá algún grado de reacción inflamatoria, probablemente. Si viene a la cámara anterior, habrá un glaucoma, un aumento de la presión intraocular por una cuestión mecánica que impide la reabsorción o la eliminación del humor acuoso. Entonces, en un traumatismo, sí es que existe lo que es una luxación completa del cristalino hacia el vitrio. ¿Cuál va a ser la principal manifestación del paciente? ¿Cuál? Pero ¿por qué se produce la ceguera parcial? ¿Por qué no llega? No estamos hablando de opacidad, sino que el cristalino no está en su sitio. Entonces, ¿qué? Claro, el cristalino va a enfocar toda la luz que viene del infinito hacia la retina. Recuerden que el cristalino es el segundo lente en cuanto a poder dióptrico del ojo. Entonces, si no hay cristalino, porque es así, no está en su sitio, está en el humor vitrio, no cumple esa función de lente. Entonces la visión cae. Y cae a una visión bastante baja, cuenta dedos a 1 o 2 metros. ¿Ya? Entonces, paciente varón de 35 años que sufre accidente de tránsito y desde al examen se presenta, ¿no?, una agudeza visual de cuentadedos a 1 metro. Le preguntan, ¿y cuál era tu visión antes? Era igual al otro ojo, que tiene 20-25 de visión. ¿Qué pensarían? ¿No?
Lo ven con la lámpara hendidura y no se evidencia cristalino. Entonces, ¿qué es? Pues una afaquia traumática. ¿Ya? Ahora, puede haber también alteraciones a nivel de la retina. ¿Qué puede haber en la retina? Puede haber hemorragia vítrea, ¿no? Algún vaso sanguíneo puede romperse. Esto producirá hemorragia vítrea que se traducirá por una disminución brusca de la visión. Puede haber lo que se llama una conmoción retinal, donde va a existir edema en todo el polo posterior, donde habrá sangrado en el polo posterior. Si está alterada la mácula, habrá una disminución de la visión. Pero esto tiende a reabsorber, a pasar con una agudeza visual que se mantiene casi en los límites de antes del tratamiento, del traumatismo, ¿ya? La conmoción retinal. ¿Qué está observándose ahí? Una ruptura de lo que es la coroides, ¿ya? Entonces, si hay una ruptura de coroides, esto va a afectar al área de la retina. Si esto va a localizarse en el área macular, entonces la visión central va a verse bastante deteriorada. Por ejemplo, ahí estamos viendo una lesión a nivel de la vasculatura del ojo, de la coroides, y esto es un hematoma a nivel macular. Esto ya va a ser una lesión definitiva en el paciente con pérdida de la visión de ese ojo, ¿ya? Por afectación macular. El área macular es el área más importante de lo que es la retina. Entonces, en el segmento posterior, ¿qué puede haber? Puede haber diferentes tipos de hemorragia. Dependiendo de la localización, presentará disminución de la agudeza visual en mayor o menor grado. Existe también, pues, lo que son los traumatismos abiertos del ojo, que es otro grupo importante. En estos pacientes, cuando se evalúa, la agudeza visual suele ser de mala calidad, una agudeza visual que está en los extremos, ¿no? Con una percepción de luz que es prácticamente pues, el penúltimo grado de visión que hay, ¿ya? Irá acompañado de quemosis. Es importante tener en cuenta el pigmento melánico subconjuntival. Cuando nosotros observamos una superficie ocular, ¿no?, en condiciones donde ha habido un traumatismo, si hay un pigmento de color marrón generalmente, debemos de pensar que eso bien podría ser una traducción de un traumatismo abierto y que por ese trauma abierto está saliendo parte de lo que es el tejido uveal. ¿Ya? Cuando hay una hemorragia subconjuntival amplia en una situación de traumatismo, también debemos de hacer un descarte que no exista una lesión abierta del globo ocular. También ante la presencia de edema, sospechar esta posibilidad, o que la cámara anterior esté demasiado profunda, nos puede indicar eso. La pupila irregular, ¿no? Cuando hay una herida abierta, muchas veces desde esa herida el pigmento, lo que es el tejido uveal que está encarcerado en esa herida, tracciona la pupila y lo deforma. ¿Ah? A ver, ¿qué están observando ahí? ¿La qué? Una lesión de la córnea. Una herida abierta corneal. ¿Cuál será el tratamiento? La emergencia es suturar la herida.
si hay una catarata traumática, se puede hacer la operación junto con esto o se deja para segunda intención. Si hay una hemorragia vítrea, se deja para segunda intención. La emergencia es suturar la herida para evitar que probable infección intraocular. Diferentes tipos de heridas. Es complicado. También una herida corneal o corneoescleral. ¿Qué dicen? Hasta acá corneal, pero se ve que sigue, ¿no? Entonces, el hecho de que comprometa a lo que es la esclera también es un factor pronóstico. Si hay más allá de 6 milímetros de compromiso de esclera, no es muy bueno el pronóstico del ojo, ¿ya? Entonces, esto también hay que suturarlo. No queda otra. Vean, lo que había ahí y después de la operación lo que queda, ¿no? Entonces, nunca hay que dar un ojo por perdido. Es el mismo paciente. ¿Qué estaría pasando en este paciente? Vean, aparte de todo lo que había arriba. Hay limitación en la motilidad ocular. Probablemente algún músculo extraocular estuvo dañado, etcétera, que al final ha dejado eso, ¿ya? Entonces, el tratamiento siempre es quirúrgico y la emergencia es suturar la herida. Todo lo demás se puede hacer en segunda intención. Respecto al ojo rojo agudo, ya lo hemos visto, úlcera bacteriana, donde va a haber pues una lesión blanco-grisácea única, que puede haber reacción en cámara anterior, ¿no? Habíamos visto esto. En la úlcera micótica, donde el factor importante es el antecedente de traumatismo vegetal, el uso de antibióticos con corticoides o el uso de corticoides puros que hagan que exista una reacción a nivel de la superficie ocular, que haya algún grado de disminución de la inmunidad. Que en la reacción de lo que es una úlcera micótica hay una mayor reacción inflamatoria en cámara anterior, hay una úlcera satélite que hace el diagnóstico diferencial de la úlcera micótica. ¿Y recuerdan cuál es el tratamiento? Con antimicótico, la natamicina, ¿ya? Secreción en el ojo, signo de peligro, habíamos dicho, conjuntivitis por secreción abundante, con secreción abundante. Cuando había secreción abundante, ¿qué debíamos de pensar? ¿Cuál? Bacteriana, pero ¿qué más? Porque también es infección bacteriana eso. ¿Y esto? ¿Cuál es la diferencia? Sí, pero entre la etiología, ¿qué fue? No, había algo más. Que sea gonocócica. ¿Y qué tiene que sea gonocócica? Que el patógeno es mucho más agresivo porque puede producir perforación ocular, ¿ya?
En condiciones normales se puede llegar a una perforación ocular en una conjuntivitis bacteriana, pero es todo un proceso. Primero tiene que haber una lesión corneal y desde ahí va haciéndose una úlcera y tanto no exista tratamiento. Pero con una gonocosia, un ojo intacto, un ojo con todo su epitelio completo puede perforarse. ¿Ya? Secreción abundante, ese es el factor de riesgo. No vimos glaucoma agudo, ¿no? Ya. Entonces, dentro de lo que es ojo rojo, una emergencia que tenemos que tienen que tener en cuenta viene a ser el glaucoma de ángulo cerrado, el glaucoma agudo. ¿Ya? Esto representa el 10% de todos los glaucomas y tiene pues un inicio agudo y constituye una emergencia médica. ¿Ya? Es bastante sintomático y es asimétrico. ¿Ya? Algo que se tiene que tener en cuenta es que los pacientes que desarrollan un glaucoma agudo cuentan con una predisposición anatómica en los dos ojos para desarrollar esta patología. No todos desarrollan glaucoma agudo. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores de riesgo están presentes? El antecedente familiar de un glaucoma agudo. ¿Ya? Un familiar que ha tenido un glaucoma agudo, entonces eso quiere decir que ese paciente también podría tener un glaucoma agudo. Pero esto se presenta sobre todo en pacientes que tienen hipermetropía, que es un vicio de refracción que se va a traducir, ¿por qué? Por un eje antero-posterior pequeño. Son ojos mucho más pequeños y por lo tanto tienen una predisposición anatómica para que pueda presentarse el glaucoma agudo. Se presenta más en el sexo femenino en relación de 4 a 1 y en los mayores de 50 años. ¿Ya? Entonces, en condiciones normales se va a producir el humor acuoso, ¿no?, en las células ciliares y desde ahí se va produciendo el humor acuoso y va a pasar a lo que es la cámara posterior, la que está en el cristalino, entre el cristalino y el iris. Por la pupila pasa a la cámara anterior que está entre el iris y la córnea y por el ángulo corneal iridocorneal va a salir a la circulación general. Esto sucede en condiciones normales con lo que es la formación y excreción del humor acuoso. Pero ¿qué pasa? Al haber un bloqueo pupilar, no va a poder pasar el humor acuoso hacia la cámara anterior y el humor acuoso se va acumulando en esta zona y esto es lo que aumenta la presión intraocular. Entonces, si esta es la causa que está produciendo esto, ahí, ¿cuál sería el tratamiento definitivo para este paciente? Pueden deducirlo, ¿no? Así digan, no, hago esto, hago lo otro. Si se está produciendo humor acuoso acá y no pasa por acá, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo dreno? ¿Ah? ¿Qué? Porque ¿qué es lo que quieren? Restablecer esto, ¿verdad? Porque esto tiene que eliminarse por este conducto que hay por acá. ¿Cómo llega el humor acuoso ahí? Hace un hueco acá. Es simple. Hace el hueco acá. ¿Qué importa que esté obstruido?
pasa por acá y se va. Por partes. ¿Qué se tendría que hacer? Eso. ¿Ya? Sencillo. Entonces, cuando se presenta este bloqueo pupilar que impide que el humor acuoso vaya en forma normal por donde tiene que salir hasta la malla trabecular, el conducto de Slem, etc., entonces va a haber pues manifestación. Una manifestación que va a ser producto de la presión intraocular que va a aumentar considerablemente. En este proceso de incremento de la presión intraocular va a presentar como síntomas el paciente una disminución brusca de la visión, acompañado de un dolor periocular bastante intenso, una cefalea, que va acompañado de lo que son síntomas vegetativos como náuseas, vómito, bradicardia, etc. Podrá presentarse además visión de halos coloreados. ¿Por qué? Porque se presenta un edema corneal. Y este edema corneal también es la causante de la disminución brusca de la agudeza visual. ¿Ya? Entonces, esto es un cuadro que es muy llamativo, muy doloroso. Entonces, el paciente que sufre de esto va a buscar ayuda. Cosa muy diferente del glaucoma crónico, que lo veremos, donde nosotros como médicos buscamos al paciente para que el paciente pueda ser descartado de si tiene o no glaucoma, porque es totalmente asintomático. ¿Ya? De esto no nos preocupamos, porque de donde venga, de donde esté, va a buscar ayuda. Entonces, vean, ¿qué está viendo acá? Una marcada congestión ocular. Esa presión intraocular tan elevada produce pues lo que es una congestión ocular, pero una congestión ocular periquerática, inyección ciliar. ¿Ya? Vean, esta es con la lámpara de hendidura lo que es la córnea y esto el iris. Y entre los dos está la cámara anterior. Pero vean cómo esta cámara anterior está tan pegada que no se percibe. Esto es por el bloqueo pupilar que tiene el paciente, porque tiene una predisposición anatómica que este bloqueo pupilar se produzca. ¿Por qué? Porque es un ojo mucho más pequeño. Hay un edema corneal, una midriasis ocular. ¿Ya? Producto de la presión intraocular puede haber también a veces atrofia de lo que es el iris, ¿ya? Pero eso no es un hallazgo frecuente. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene un glaucoma agudo, va a haber pues una serie de signos y síntomas que nos van a orientar a esto. ¿Qué síntomas presentará el paciente con glaucoma agudo? Dolor ocular intenso, disminución brusca de la visión, acompañado esto de signos vegetativos, pero a nivel, lo más importante, dolor ocular intenso y lo que es disminución brusca de la visión. ¿Qué signos encontraremos nosotros que nos digan, ah, este paciente puede estar teniendo glaucoma agudo? Va a presentar lo que es una congestión ocular marcada, una congestión que va a ser a predominio de congestión ciliar. ¿Qué más encontraremos? Una midriasis pupilar. La midriasis pupilar es el factor desencadenante de este glaucoma agudo. ¿Ya? El paciente puede estar totalmente asintomático, en tanto la pupila esté pequeña, pero cuando hay una pupila que se dilata por cualquier circunstancia,
entonces ahí se hace evidente el cuadro de glaucoma agudo. Entonces, como signología, vamos a encontrar la inyección ciliar, vamos a encontrar la midriasis pupilar, encontraremos un edema corneal, ¿no? Un edema corneal, vamos a constatar la disminución de la agudeza visual, encontraremos también, si tomamos la presión intraocular, una presión intraocular bastante alta, del orden de 40 50 milímetros de mercurio, siendo la presión normal de 10 a 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, todo esto va a hacer que se desencadene pues esa presión intraocular elevada y esa manifestación de glaucoma agudo. ¿Qué hacer para tratar a ese paciente? Se tiene que revertir el origen de esto. ¿Qué es el factor? ¿Cuál es el factor desencadenante? ¿Cuál? La midriasis, sobre un ojo predispuesto, un ojo pequeño. ¿Ya? Entonces se tiene que tratar de revertir eso. Para eso tenemos la pilocarpina al 2%. ¿Ya? ¿Esto lo tendrán en el cerebro? Bien difícil. ¿Ya? Si tienen un glaucoma agudo, tienen que hacer algo. Entonces tienen que aplicar tratamiento. Mannitol al 20%, 1.5 gramos por kilo de peso, o si no, la acetazolamida. ¿Ya? La acetazolamida de 250 miligramos por 1 o 2 días, puede estar por mañana, tarde, noche, 3 veces al día, en tanto busque ayuda. ¿Ya? Bien, eso es para el estado agudo. Pero una vez que se trate el estado agudo, ¿podrá tener otro episodio el paciente? ¿Por qué razón? Porque tiene la predisposición anatómica y en cualquier momento puede tener una midriasis y se desencadena otro cuadro. ¿Y qué se hace en ese caso? Una iridectomía periférica. Ese agujero que dijimos que se haga en el iris, ¿no? Una iridectomía periférica. ¿En qué ojo? ¿En qué ojo? En el que tuvo el problema de glaucoma agudo, ¿verdad? Ya. ¿Y con el otro ojo qué hacemos? ¿Qué? El otro ojo probablemente tenga la misma predisposición anatómica, entonces también esto tiene que hacerse en el otro ojo. ¿Ya? Entonces, eso es el tratamiento del glaucoma agudo. A ver, ¿qué es esto? Un agujero que se ha creado con un corno, una iridectomía periférica. Esto es con rayo láser, iridotomía. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se está creando? Un shunt para que pase de frente hacia la cámara anterior. Bien, otro cuadro viene a ser la uveitis. ¿Ya? Entonces, la uveitis también se va a presentar pues con un ojo rojo. Entonces, cuando hay uveitis de ojo rojo, ¿qué vamos a encontrar? Una miosis ocular. ¿Ya? Entonces, también vamos a encontrar en esta situación lo que es inyección ciliar o inyección mixta. Vamos a encontrar una pupila poco reactiva y en miosis, que va a producir también dolor ocular, pero en este caso por espasmo ciliar,
Habrá pérdida discreta del humor acuoso, perdón, pérdida discreta de la visión por algún grado de turbiedad que existe, sobre todo en la cámara anterior, porque hay reacción inflamatoria en ella. Puede haber biodesopsias, o sea, sensación de algo que se mueve en la vista, ¿no? Presencia de fotofobia. Entonces, cuando estamos ante un cuadro de uveitis aguda, se puede hacer el diagnóstico sin mayor instrumento, ¿ya? Con una linterna. Un paciente que venga por dolor ocular, un paciente al que tenga ojo rojo y además que haya miosis con anisocoria, o sea, una pupila miótica y el otro ojo con una pupila normal, entonces esto es una uveitis. Entonces, el examen de la pupila es muy importante en un contexto de ojo rojo. ¿Por qué? Porque nos orienta a dos patologías que nos pueden poner en riesgo la visión: glaucoma agudo y uveitis. Bien. A ver, ¿qué estás viendo? Ya. Y esa inflamación, ¿cómo que lo relacionas? ¿A qué inflamación te estás refiriendo? ¿A esto? Sí. ¿Quién más está viendo eso u otra cosa? ¿Mm? Acá hay una evaluación un poquito más específica. Bien, ¿y qué relación con todo esto puede tener lo que se está viendo? No, tú ves esto. Lo que acá es lo más resaltante, anisocoria. ¿Ya? Listo. Entonces ahí dices, algo está pasando, ¿verdad? ¿Y cuál es el ojo afectado? El derecho del paciente. ¿Y por qué dices que el derecho? Porque está con inflamado. ¿Ya? Está más miótico. Y hay miosis. Sí. Ojo rojo y miosis. En el otro ojo no hay. ¿Qué se está viendo ahí? Inyección ciliar. No es neovascular, es inyección ciliar. Ahí. No, son dos fotos diferentes. Pero en los dos hay ojo rojo y miosis con la congestión ciliar. ¿Qué se está viendo ahí? ¿Mm? Ya. Y esto condiciona ¿a qué patología? ¿A glaucoma agudo? ¿A uveitis? ¿A qué? ¿Mm? ¿Por qué glaucoma? Rotura de vasos. Ya. ¿Alguna otra opinión? A ver qué dicen los de ahí. ¿Qué amerita esa figura? Creo que no predispone ni a uveitis ni a glaucoma porque es una hemorragia conjuntiva.
¿Qué? Ya, subconjuntival. Subconjuntival. ¿Y qué dijimos al respecto? Que no hay que tomar la presión y ¿Qué presión? es arterial, ¿Por qué? porque estaba relacionado A veces se relaciona, no siempre, pero ¿por qué más tomar la presión? para evitar el riesgo de una cerebrosa, para que se detectara a tiempo. No. Para evitar que por esas coincidencias de la vida pueda haber un ACV hemorrágico por hipertensión arterial y que de pronto te digan, pero tú sabías, tú viste, esto era manifestación de hipertensión arterial y lo dejaste pasar. ¿Ya? Pero en realidad esto es ¿qué? Una hemorragia subconjuntival, es una patología totalmente benigna, no causa mayor problema, es frecuente, indolora, que lo único que tiene que descartar es que la presión sistémica esté bien, para que esa presión sistémica no haga daño en otras partes del cuerpo, que coincidentemente pueda aparecer cuando hay esto. ¿Ya? Ya lo habíamos visto, ¿no? Hemorragia subconjuntival de diferente magnitud, cuya única diferencia entre cualquiera de ellas va a ser, ¿qué cosa? ¿Ah? ¿El tiempo de qué? El tiempo en que desaparece. Y todavía les dije, a ver, si se van a casar de acá a 10 a 15 días, ¿cuál de estas tres cosas quisieran tener? La de acá, ¿verdad? Porque va a desaparecer en ese tiempo que falta, va a haber una pequeña manchita. Acá va a haber más. Y acá se te pide. Solamente es el tiempo de absorción, ¿no? Después hace su vida normal, solamente que para que reabsorba esto, mes y medio, más o menos. Bien, ya habíamos hablado dentro del ojo rojo de lo que es la celulitis orbitaria. ¿Ya? La celulitis orbitaria es una patología que va a presentarse en lo que es la parte posterior al septum orbitario, que va a afectar pues a todo lo que es la estructura que está ahí, globo ocular, músculos extraoculares, grasa orbitaria, etc. En toda esa zona se produce esta reacción inflamatoria. Y como en toda reacción inflamatoria, hay grados pues de dolor en esa zona. Y es por eso que en estos pacientes, ¿cómo se va a manifestar? Por una proptosis ocular. Una proptosis ocular que puede llegar incluso al hecho de que no pueda haber movimientos oculares, o si estos movimientos oculares están presentes, sean dolorosos al realizarlos. ¿Por qué? Por esa reacción inflamatoria. Entonces, en un paciente con celulitis orbitaria encontraremos proptosis ocular, encontraremos limitación de movimientos oculares, los mismos que van a estar acompañados de dolor al tratar de realizarlos, una congestión ocular marcada. Por la proptosis encontraremos pues alteraciones de repente en lo que es la superficie corneal. Hay una pupila que está dilatada, probablemente es traducción de que el nervio óptico está siendo lesionado, está siendo traccionado y por eso tiene esa manifestación. Celulitis orbitaria, una patología bien peligrosa porque puede de pronto avanzar hacia las estructuras intracerebrales, producir una trombosis del seno cavernoso, que es una patología todavía mayor, microabscesos a nivel de la órbita, a nivel intracerebral, etc. ¿Y dónde tiene su punto de origen? En todos los pacientes, en la mayoría de los pacientes, desde lo que es una
sinusitis etmoidal. Cuando ustedes tengan una celulitis etmoidal, tienen que dar un tratamiento bastante enérgico para evitar que se llegue a esta patología. ¿Ya? Una celulitis preseptal, ¿ya? Que va a producir una lesión, una infección de lo que es el párpado superior, párpado inferior, ¿no? Esto se localiza solo en el párpado. A ver, describe lo que estás viendo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué más? A ver, y por ejemplo, de pronto alguien de la UNSA te dice, no, es una celulitis orbitaria. ¿Cómo te defiendes? Viendo la foto, ¿cómo le rebates? ¿Cómo dices que no es celulitis orbitaria? ¿Cómo está la superficie ocular? Está blanca, ¿verdad? Entonces esto está afectando solamente la parte superior. ¿Cómo estarán los movimientos oculares? ¿Ah? Conservados. ¿Por qué tendría que estar limitado? No, eso no produce nada. Estaría conservado. Entonces es una celulitis preseptal. ¿Ya? Entonces, la celulitis preseptal, cuando se presenta en adultos, no hay problema. Das el tratamiento en forma ambulatoria, con pastillas, y esto va a remitir. Pero cuando se trata de niños de menores de 5 años, esta celulitis preseptal sí debe de tener un tratamiento bastante agresivo. ¿Por qué razón? Es mejor que te digan, no sé para qué hospitalice este paciente por 2 días, por 3 días. ¿No? Lo hospitalizas por 2, 3 días, pero se va limpio de todo esto y va con lo que es pastilla por vía oral. Porque es preferible que tengan ese concepto de repente a que tengas que lidiar con una celulitis orbitaria. Porque la posibilidad que desarrolle una celulitis orbitaria un niño es alta. Entonces, hay que ser enérgicos en tratamiento en estos casos. ¿Ya? Es para que ustedes puedan dormir tranquilos. Y esta es la endoftalitis. ¿Cuándo pensar en una endoftalitis? En todo procedimiento intraocular que se haya realizado los días previos. Sea catarata, sea glaucoma, sea traumatismo abierto del ojo. En esas circunstancias, pensar en lo que es una endoftalmitis. ¿Cómo se manifiesta la endoftalmitis? Dolor ocular intenso, disminución brusca de la visión y la presencia de hipófio. Pus en cámara anterior. ¿Ya? El tratamiento en estas circunstancias es un tratamiento de inyección intravítrea o vitrectomía.
como recomendación, decir al paciente cuando uno opere catarata cuáles son los signos de alarma para la probabilidad de una endoftalmitis, y otra cosa, de que tienes que estar presente para tu paciente. No operar y dejarlo a su suerte. ¿Qué hora es? Entonces, seguimos. La próxima clase es más